De lo que ocurrió con una jovencita de nuestra región, es de Villa Jaragua específicamente, la maestra que está dentro de los mejores maestros del mundo. Esa muchachita de ahí, de esa zona donde dicen que la gente no estudia, y yo creo que es todo lo contrario en esa región de donde nosotros venimos, dentro de las más valoradas, con una cantidad, no tengo el dato, lo estoy buscando para buscarla, bueno, primario, sí. Y yo estoy sumamente orgullosa porque ciertamente nosotros sí sabemos que con todas las dificultades que implica en esa región, que es una de las regiones más pobres de nuestro país, de donde vienes tú, de donde vengo yo, es específicamente de ahí, Villa Jaragua, 7 kilómetros del municipio cabecera que es Neiva. Entonces, enhorabuena, ¿verdad? Por esa niña que de verdad quedó en una posición que nos enorgullece muchísimo y que muestra que no importa las dificultades, ¿no? En esa zona de poetas y de gente que estudia mucho y que le pues tenemos ahí en la tómbola a esa jovencita de mi pueblo. La información ayer, que a mí no me sorprendió lo de Donald Guerrero, claro que no, hace rato que estaba procurándose que se le varíe la medida de coerción, y yo también creo, sin ser abogada, que bueno, la cárcel debe ser, ¿no?, el recurso ya último en todo caso, pero igualmente también digo que debe aplicar para todos y para todas, que igual debe aplicarse para los 16,000 ninguneados que están aquí en las cárceles preventivas de manera ilegal, muchos porque no tienen siquiera con qué pagar una fianza cuando han sido favorecidos, y otros a los que nunca se le ha conocido ningún tipo de medida de coerción, simplemente se siembran, se mandan de una buena patada a las cárceles del país, pero como aquí hace mucho tiempo que la honorabilidad se mide por lo acumulado, entonces igual cuando se pretende aplicar a la justicia, bueno, pues eso tiene mucho peso, no importa cómo la gente lo haya acumulado, ¿qué importa de dónde vino? Si usted acumuló mucho, usted es un honorable, y ese trato a usted se le da. Me preocupa en medio de todo esto, a propósito del caso de Donald Guerrero, que yo no sé supongo que durará menos que una cucaracha en un gallinero, José Ramón Peralta, su compañero de celda de ahí de Najayo, y que están en el mismo expediente. ¿Qué me preocupa? Los casos de corrupción que están pendientes ahí en la justicia a propósito de algunos pedidos que han hecho instituciones de la sociedad civil, porque en los últimos 3 años el Ministerio Público, que ha destapado algunos escándalos de corrupción administrativa, yo digo que de los más sonoros en la historia, no se había visto, y eso hay que reconocerlo. No hay antecedentes, y que están ligados muchos a la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana, y que se le han sumado otros que pretenden también ser parte de las nuevas impunidades. No quisiera pensar que fuera así. El panorama luce en principio diferente porque los casos se pusieron ahí sobre el tapete. Sin embargo, la esperanza de que esto pueda finalmente llegar a donde tienen que llegar, yo creo que se van un poco. General sin excusas. Se va desvaneciendo un poco. Comenzamos en el 2020 con el caso Antipulpo. Está el caso Coral, está el caso Medusa, está el caso Calamar. Solo algunos son expedientes que llevan ya demasiado tiempo, muchos años, ventilándose en los tribunales, y sus principales autores bajo arresto, la mayoría domiciliario, en la mayoría de los casos. A eso se suman acusaciones graves contra funcionarios, contra exfuncionarios de la actual gestión, que también vinieron a conformar las filas en una especie también de limbo, que no tiene ningún tipo de sometimiento, que no hay apresamiento formal. Entonces eso me preocupa más, que algunos de los implicados en esos casos a los que se les varíe la medida de coerción y van a su casa, me preocupa más cómo finalmente van a terminar estos casos. En el Antipulpo, llevado a cabo por el Ministerio Público, eso fue ya a finales de noviembre en el año 2020,
que envuelve a los hermanitos del expresidente Danilo Medina, Alexis, acusado de que formar que una red de corrupción, que desviaba fondos, que ejercía influencia, que manejaba todas las licitaciones. Bueno, yo creo que de todos ya es un tiempo largo que debió haberse llevado a un tribunal ya a juicio. Claro que sí. Todos sabemos qué pasó ahí. Según el Ministerio Público, esa red en la que también señala, además de Alexis, a otros, bueno, que envolvía la suma de 4.000, casi 5.000 millones de pesos. Los implicados actualmente están ahí cumpliendo su prisión domiciliaria. Eso no es el problema. Pero tenemos el caso del Coral 5G, 4.500 millones de pesos que serían los que habrían defalcado en una supuesta red corruptiva que queremos que se demuestre o que finalmente ya se diga que fueron angelitos que no tuvieron nada que ver. Todo eso es posible, que tendrá que conocerse en ese juicio de fondo, con un principal cabecilla de ese expediente, que es el señor Adán Cáceres Silvestre, que era el jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Y el caso Medusa, que es el que involucra al ex procurador Jan Alain, acusado de conformar un entramado que incluye también a 41 personas, 22 empresas, que se habrían enriquecido con sobornos entre el periodo 2016 y 2020, con montos que están cerca de los 6.000 millones. Tanto Jan Alain como los demás implicados en este caso están cumpliendo arresto domiciliario, o sea, están en su casita. Y el caso de los Calamar, que es uno de los más recientes, que señala a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero, que recién le acaban de variar su medida de coerción por defraudar al Estado, ya que los montos van subiendo y son más serios y sobrepasan los 19.000 millones de pesos a través de presuntos entramados de corrupción. Pero la actual gestión también tiene lo suyo y tiene sus casos que están exactamente en el mismo limbo. En la actual gestión gubernamental no disminuyeron los escándalos, por supuesto que no, muy a pesar de la intención, pienso yo, hasta ahora creíble del presidente Luis Abinader de continuar, señores, con las mismas mafias y las mismas pifias por las que esos casos tan sonados y sin precedentes se encuentran en la justicia. Casos como los que involucran, por ejemplo, a exministros de la presidencia, el caso de Lisandro Macarrulla. ¿Qué pasó ahí? Nosotros sabemos qué pasó con ese caso. Roberto Fulcar, o los del Ministerio de la Juventud, que envuelve a Kimberly, a Luz de Larva, que parece que se diluyeron y que tampoco sabemos qué ocurrió. Y si a eso nosotros sumamos los casos del Impostón o sumamos los casos del INAVIE, tienen nombre, tienen apellido, Adán Peguero y Cecilio Rodríguez, respectivamente, también señalados por supuestas mafias de corrupción. En el caso de Lisandro, que es uno de los funcionarios que tenía más cercano el presidente Luis Abinader, se vio obligado a pedir una licencia por el propio mandatario, después fue destituido, después de las acusaciones en su contra, que incluye que su nombre aparece en el expediente Calamar, el expediente de Jan Alain, referente a la construcción de la cárcel La Nueva Victoria. Y así, entre casos del pasado, reciente por supuesto, porque estamos hablando de la pasada gestión del PLD, y los casos de este momento, nosotros estamos total y absolutamente en una especie de limbo que hoy mi ex compañero de redacción, Claudio Acosta, a partir de una publicación que hacía el periódico Diario Libre, señores, ilustra de una manera espectacular con una fotografía que publicó Diario Libre, en la que se ve a uno de los imputados de este caso, óyeme, en los brazos de Morfeo, durmiendo el sueño eterno que parece que también va a dormir ese fuñido expediente que tiene que hacerse una lectura de 12.275 páginas que contiene el expediente como tal, y que tiene a los abogados, por supuesto, muertos de la risa, porque es parte de la estrategia, que supongo es algo a lo que tienen derecho, pero que nos dice, y que es mi preocupación fundamental a propósito de todo esto, que muchos de esos casos podrían quedarse ahí en el limbo.
hoy podrían quedarse en el limbo. Los de las pasadas impunidades y los de las nuevas impunidades, porque ya nosotros tenemos que hablar también de nuevas impunidades. Entonces, señores, díganme usted, ¿cómo me puedo yo preocupar que si le variaron o no la medida de coerción a Donald Guerrero? Ese no es el caso. Ese no es el caso, porque todo esto está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del expediente de las casi 2.300 páginas. Tú ves como la complacencia de los jueces frente a lo que dice el Ministerio Público, que no ha podido convencer, tal como incluso se quejaba la propia Jenny Berenice, de que esto se pueda de alguna manera agilizar para que esos casos no se queden y mueran ahí en el intento. Entonces, eso plantea muchas preguntas. ¿Qué es lo que pasa con esta fase preliminar? ¿Por qué no se aprovecha mejor el tiempo para que se pueda aplicar una justicia más pronta, más eficiente, más justa en este caso, para tú sentir realmente que en esta etapa se está sentando un precedente con los casos de corrupción a los que no deberían de estar agregándose los casos de las probables nuevas impunidades? O eso también es parte de lo dicho por la magistrada Jenny Berenice, que lo decía con una amargura tan grande, que la jurisprudencia parece como que está a tono con el tema de la corrupción. Entonces, yo no sé. Tendríamos que hablar con la directora de persecución de la corrupción, quien ha querido salvar un poco la responsabilidad del Ministerio Público. Señores, pero mientras eso ocurre, parece que nosotros no nos van a permitir que nos olvidemos entonces y ahora cuáles son y cuál ha sido históricamente la verdadera o los verdaderos aliados de la corrupción. Sigue siendo el sistema de administración de justicia. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.